Mi nombre es Diego Serra, voy a ser el moderador de este panel, así que tengo el placer de darle la bienvenida a esta mesa número 2 que se llama Provincia con Futuro, Trabajar en Tecnología, y específicamente en nuestro panel que se denomina Nuevos Sectores Productivos, la industria de los videojuegos, la inteligencia artificial, la nanotecnología, la robótica y las ingenierías, las oportunidades en la provincia de Buenos Aires. Para empezar con nuestra exposición, vamos a iniciar con la doctora Alicia Inés Sanfrilo. Es docente investigadora con más de 25 años de experiencia en enseñanza e investigación sobre uso y gestión de tecnologías. Es docente de grado y posgrado en universidades nacionales y extranjeras, directora de grupos, programas y proyectos de investigación, y actualmente se desempeña como subsecretaria de Ciencia y Tecnología en la Facultad Regional Mar del Plata de la Universidad Tecnológica Nacional. Así que adelante, Alicia. Ajá, ¿así? Bueno, muchísimas gracias, muy amables a la dirección y a la subsecretaría por la invitación para poder estar hoy aquí compartiendo con ustedes. Gracias, Nahuel, como siempre. Muchas gracias, Diego, por la presentación. En un ambicioso intento de en unos breves minutos traerles a ustedes un recorrido por diversos temas, trataremos de hacerlo lo más ameno posible y lo más sintético, que es lo que uno siempre le pide a nuestros estudiantes, y haremos gala justamente de esas cualidades en este momento. Ahí está, bien. Seguramente que alguna de estas gráficas, todos los que estamos aquí presentes, tenemos idea. Cuando hablamos de transformación digital, se nos viene a la mente la conversión de los medios analógicos a medios digitales, e inmediatamente pensamos en la incorporación de un sistema de información, en una app, en un sitio web, y en realidad es una parte. Eso no es transformación digital. Transformación digital tiene que ver con la modificación de las prácticas, en cómo hacemos las cosas aquí a partir de la incorporación de tecnología. Y eso no se hace en el vacío, no se hace solamente con la incorporación de un dispositivo, sino que se hace con personas. Seguramente que lo conocen, pero como para hacer este recorrido, diremos que en estas revoluciones industriales que hoy contamos de la primera a la cuarta, uno de los factores donde podemos encontrar el salto es justamente la fuente de energía. Primero las fósiles, después la electricidad, después aparecen las renovables. ¿Y en la última? ¿Qué pasa en la última? Por supuesto, la literatura científica tiene distintos aportes y distintos autores, con lo cual les voy a dar una opinión, la mía en este caso, que tiene que ver justamente con un salto cualitativo. Esa última revolución está dada por los datos, porque las renovables ya existían en el siglo anterior. La interconectividad que tenemos es justamente lo que hoy nos brindan todas estas nuevas tecnologías y hacen que proliferen estos datos y que nosotros tengamos que aprovecharlos para la toma de decisiones. Pero vamos a la derecha, vamos al doble anillo, porque siempre nos centramos justamente en robótica, computación en la nube, fabricación aditiva, inteligencia artificial, y en realidad lo que hoy nos está llevando justamente la atención tiene que ver con el círculo que está por fuera. ¿Qué es lo que necesitamos mirar? Bueno, hagamos ese recorrido muy, muy breve. La propuesta de valor, es decir, nosotros estamos pensando con un enfoque cliente-céntrico. Lo que nos interesa es justamente aquel al cual está dirigido nuestro producto, en cómo le estamos agregando valor. No la eficiencia solamente o la reducción de costos, sino esto cómo impacta en el servicio que le estoy ofreciendo a mi cliente, o si quieren ir un poquito más allá, en lo que hablamos de servitización de productos, donde ese bien que nosotros ofrecemos tiene una capa de información. Hablamos de que no trabajamos solos, por eso estamos hablando de inteligencia colectiva. Hablamos de la experiencia del usuario, de pensar justamente en las necesidades para las cuales está diseñado nuestro producto, en que tiene que tener un marco regulatorio que nos permita cómodamente trabajar y ofrecer nuestros servicios. Y, por supuesto, en nuevos modelos de negocio, en estos que conocemos como modelos plataforma. Cuando hablamos de una de las tecnologías de la industria 4.0, tiene que ver con la robótica. Esta tecnología, por supuesto, tienen algunas, como las que figuran en las imágenes. Me gusta presentar una de las que están sobre la derecha, que son los robots de rescate.
porque son aplicaciones sumamente interesantes, útiles y realmente muy provechosas para esta nueva sociedad que nosotros queremos crear. No solamente eso, tenemos esos robots autónomos que, como ustedes ven, forman parte ya de la fisonomía de bares y restaurantes, pero también están esos brazos, lo que hoy hablamos de brazos colaborativos, y están en una dimensión de 3 kilos o un poco más, donde tienen un alcance de medio metro a aproximadamente 1,5 metros y se pueden utilizar para ensamblaje, para paletización. Hoy colaboran y son una parte más de la geografía, de las dimensiones que nosotros vemos habitualmente en las organizaciones, porque están justamente colaborando con las tareas que se llevan a cabo y que tienen que ver justamente con esa eficiencia de la que hablamos y tratar de que esas tareas se hagan, en una palabra que me van a escuchar ahora y al final, con mayor seguridad, porque ese es uno de los objetivos principales para los cuales nosotros estamos habituados en muchas líneas de montaje a ver muchos robots que en definitiva están, y dispositivos también, que están en cajas o celdas de seguridad justamente para evitar accidentes, como podemos hablar de algún tipo de trituradora de neumáticos que tiene un alto determinado, y eso se hace justamente por seguridad. Pero no les voy a solamente hablar de esos robots que vemos habitualmente o de esos brazos colaborativos, sino que voy a hablar también de robotización de procesos, porque esto sí va a empezar a cambiar la fisonomía de nuestras organizaciones. Tal vez muchos de ustedes ya lo han visto, lo conocen, lo empezaron a aplicar, pero esta es sí la nueva ola a la cual nos vamos a incorporar. Y aquellos que tienen algunos años, como los que he mencionado de experiencia que tengo en la actividad, seguramente que recordarán una macro de Excel. Bien, esto es mucho más, es superior. Y entonces van a ver que pueden determinar cierto número de acciones y esas acciones se pueden diseñar, representar, compilar, ejecutar y encontrar los cuellos de botella inclusive. Eso es lo que nos va a permitir la robotización de procesos y eso hoy está disponible para nuestras organizaciones. ¿Para qué? Para ser más eficientes. ¿Qué demanda hay de estas profesiones digitales? En realidad les traje del mapa interactivo lo que tiene que ver con nuestro país, pero las cifras para Buenos Aires son aproximadamente muy similares y en realidad van a ver que ese 25% tiene que ver con estas profesiones digitales, en un total de 77.000 en 4 meses. Y ustedes me dirán, bueno, ¿dónde están? Están en los sitios y portales justamente que son específicos para este tipo de trabajos. Al final van a estar observando cuáles son algunas de las competencias, y me quedo aquí, o habilidades que se están requiriendo. Eso es importante porque en definitiva, hoy un desarrollador full stack tiene aproximadamente un poco más de demanda que un consultor TIC. Y en general el consultor TIC no es justamente el que tiene el conocimiento de todas las herramientas de programación. Y esto lo voy a mencionar sobre el final. ¿Qué se requiere? Esta es la pregunta que tal vez en esta diapositiva les quiero, o por lo menos en esta presentación les quiero dejar. Hablamos ya de hace más de una década que los autores hablan de esta formación en T. ¿Qué significa esta formación? Significa que somos especialistas, muy buenos en algo, pero que hablamos varias disciplinas, que entendemos otras disciplinas, que no nos quedamos solamente con la nuestra. Es decir, hay profundidad en aquellos saberes en los cuales somos expertos o especialistas, pero también podemos interactuar con otras personas. Y esas competencias de las que hablamos técnicas tan importantes tienen un correlato con otras competencias denominadas genéricas, mal denominadas blandas, que hacen justamente a todas estas nuevas profesiones que hoy y nuevos modelos de negocios que se están desarrollando. Hablábamos de la co-creación, de la creatividad, de la innovación y son todas estas competencias las que la sustentan. ¿Y por qué esto es importante? Bueno, porque el perfil de todos nuestros estudiantes y nuestros jóvenes profesionales ha cambiado. Fíjense hacia abajo el porcentaje que hay, que está, por supuesto, con este tipo de dispositivos y sobre la derecha, antes de la compra, todos los dispositivos que hoy se utilizan y emergente, los Smart TV. Es decir, acá lo que podemos ver es qué es lo que se está usando y qué es lo que usan nuestros jóvenes profesionales. Es decir, que muchas veces tienen en su bolsillo una tecnología mayor que la que se imparte en las aulas. ¿Qué necesitamos? Bueno, vamos a tomar a Bourdieu y vamos a hablar
sobre capital cultural como como elemento diferenciador, y en realidad hay un concepto devenido que tiene que ver con el capital tecnológico. Ese capital tecnológico es nuestra trayectoria, lo que sabemos, lo que podemos tener en nuestro entorno y además lo que está institucionalizado, es decir, todas aquellas competencias, certificaciones y saberes. Pero eso no puede existir únicamente si no tenemos estas competencias transversales que tienen que ver con la gestión digital, que tienen que ver con la integración de sistemas y dispositivos y tienen que ver, por supuesto, con la economía circular. Y esto tiene, en esto de trabajar en el principio de sostenibilidad y en la operativización a través de lo que es triple impacto, por supuesto, un doble candado. Puse seguridad, pero ese candado tiene que ver con la seguridad física de todos aquellos que están operando y trabajando con este tipo de dispositivos, pero además hablamos de ciberseguridad. Es decir, que el desafío para el futuro, para esta sociedad 5.0, centrada en las personas, ya lejos del enfoque económico que caracteriza la industria 4.0, tiene que estar centrada en las personas y no únicamente en los saberes técnicos, sino también en todas aquellas competencias denominadas transversales que nos van a permitir la co-creación, la innovación, la creatividad, la empatía y el trabajo conjunto e integrado. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Alicia. Bueno, si les parece bien, podemos ir tomando nota de algunas preguntas o algunas consultas puntuales, ya que al final de las exposiciones vamos a abrir una ronda de consultas. Así que continuamos entonces con Bernardo Maliana, ludotecario y diseñador de juegos y juguetes, director de la licenciatura en Producción y Desarrollo de Videojuegos de la UNPAS, desarrollador de videojuegos, miembro de la cooperativa Fundab y docente en diversas instituciones. Es especialista además en educación y está abocado al estudio de la filosofía y cultura lúdica. Adelante, Bernardo. Hola, ¿ahí se escucha? Bien. Bueno, yo voy tomando palabra de una de las últimas cosas que dijo Alicia también sobre la amplitud. Mi charla va a ser muy breve y muy al punto, muy específicamente. Yo lo que quiero lograr es un ámbito del videojuego muy atado a lo que es entretenimiento, entender que atrás tiene una amplitud mucho más grande, no solamente del abarque que tiene, sino de la complejidad que tiene. Digo, en este momento en el que está como medio sumamente desarrollado, se desarrolló ya el lenguaje propio, ¿no? En algún momento bromeo con esta idea de ya no hablamos de juegos de video, cuando decíamos era un video jugable, ahora hablamos de videojuegos porque realmente ya está consolidada la cuestión de cómo funciona la interactividad. Bien, para ser breve y entender un poco el contexto también actual acá, lo que es videojuegos en Argentina ya data de formalmente al menos 20 años, ¿sí? La primera institución que hubo en relación a videojuegos fue la Asociación de Desarrollo de Videojuegos Argentina, ADVA, que ya este año, si no me acuerdo mal, cumplió 20 años justamente, y tuvo también en ese mismo periodo el primer evento, el ámbito de videojuegos. Hasta ese momento era una cuestión más informal, como pasa con muchos ámbitos creativos por sobre todo, ¿no? Gente que se va uniendo, viendo que están en lo mismo, explorando cómo hacer. Y a partir de ahí se hizo todo un periodo de tiempo largo, ¿sí? de al menos 10 años, en los cuales todavía seguía en una cuestión de informalidad, el tema de desarrollo de videojuegos. Se estaban dando cosas a nivel trabajo, laboral, muy importantes, muy interesantes, pero todavía, digamos, en un esquema más de una conformación así, ¿no? Eventualmente eso, por supuesto, dio lugar a una necesidad de formación, ¿no? Y ese es un lugar súper interesante. Yo, obviamente, viniendo de ámbito educativo, obvio que me va a parecer interesante, pero digo, porque es una punta que se tomó acá y realmente estoy hasta sorprendido yo, habiendo abogado desde hace mucho tiempo que apareciera en carrera de videojuegos, el desarrollo que tuvo. Porque si bien ya hace bastantes años hay oferta privada, por ejemplo, en lo que es desarrollo, para las disciplinas particularmente, ¿no? Cursos de programación, muy sutilmente iban apareciendo algunas cuestiones relacionadas a diseño, no visual, sino diseño de juego, ¿no? Que era algo completamente nuevo, porque la parte de programación y algunas otras disciplinas visuales tomaron de otros trayectos de formación que ya tenían en algún otro medio, digamos, similitudes, pero la de diseño de juegos y game design no había prácticamente nada y se empezó a explorar.
Y eventualmente fue llegando a lo que es la esfera de lo público, ¿no? Fueron apareciendo ahí también, ¿no? Con mucha expectativa a ver qué pasaba, quién se animaba primero, las primeras carreras universitarias públicas, ¿no? Ahí, por ejemplo, la Universidad de José C. Paz fue también una de las primeras que ofreció una tecnicatura. Se fue explorando, fue desarrollándose más, fue creciendo, al día que hoy ya tenemos, hay licenciaturas directamente de videojuegos. Y hago un segundo ahí punto porque lo comento ahí entre paréntesis el tema de licenciaturas porque es súper interesante y expone un poco la novedad del tema de videojuegos porque al día de hoy creo que mientras se van formando licenciados y licenciadas está la pregunta de qué es un licenciado y una licenciada de videojuegos. ¿Sí? Y por eso vuelvo a esto de la amplitud, ¿no? Suena raro, siempre hago el chiste con esa cuestión, porque de fondo se justifica y tiene todo el lugar del mundo, pero sí es como algo raro, ¿no? A ver, ahora que lo pienso, sí, videojuegos, yo pienso entretenimiento, ¿no? Rápido nos lleva a ese lugar, pero ¿es lo único que hay atrás de eso? O sea, ¿significa que lo que es el desarrollo, la teoría y el trabajo detrás de los videojuegos se remonta solamente a 20 años? No, obviamente la cuestión de la lúdica viene de mucho más, data de mucho más, pero hoy estamos en este tránsito a, bueno, ¿qué hacemos en lo que es lo digital y con el impacto que está teniendo el medio de los videojuegos? ¿Cómo lo transitamos, cómo lo evaluamos, cómo analizamos, más allá estrictamente de la cuestión comercial, el impacto que tiene? Digo porque la cuestión de los medios de entretenimiento, el impacto que tiene en lo cultural y en lo formativo, ya creo que está más que claro, ¿no? Yo a veces hago el chiste esto de si buscamos el número de bebés, cuál es la primera palabra que dicen, nos vamos a sorprender de la cantidad que habría que lo primero que dicen es Baby Shark, probablemente, antes que papá, mamá. Entonces, ¿cómo analizar ese impacto? ¿Cómo trabajar con eso? ¿Cómo llevarlo adelante? Y bueno, eso requiere, por supuesto, formación profesional. Y el último puntito en naranja de industria y con signo de pregunta es porque justamente en el caso particular de Argentina transitamos toda esta cuestión de que apareciera, de que se desarrollara una cuestión laboral acá profesional. Los estudios más antiguos obviamente datan de los inicios esto que les planteo sobre el tema de videojuegos. Ya tenemos la cuestión de formación, entonces se están ahora abriendo cada vez más carreras, es sorprendente la cantidad. Pero ¿qué va a pasar con la cuestión de la industria? Porque los estudios que hoy por hoy están trabajando y ya están establecidos son los que se conformaron en la primera etapa y por cuenta propia, no hicieron un tránsito formalizado. Entonces ahora viene esta etapa de trabajar con cómo habilitar este espacio de industria, que involucra no solamente la cuestión de productos de entretenimiento, sino como ahora voy a tratar de desarrollar un poco más, vinculación con otros campos de producción. Ahí vamos. Más o menos para tener una idea y para empezar a explorar esta amplitud que les digo del tema de videojuegos, no un desarrollo completo de lo que es la cadena de valor de videojuegos, sí hago un repaso sobre lo general que quizás si hay alguna persona del ámbito tecnológico va a conocer, que es esta cuestión de, bueno, está la etapa de desarrollo, que es toda la cuestión del desarrollo de software justamente del videojuego, está la etapa de publicación, que ahí aparece un primer intermediario fuerte hoy en videojuegos, que es el publisher, que es el que se encarga de, bueno, este producto hay que someterlo a pruebas, a testeos, hay que analizar su contenido, hay que ver qué mercados son los más válidos, hay que hacer una estrategia de inserción de ese producto. Digo porque hace 20 años un juego nuevo que saliera era novedad, hoy por día salen una cantidad tan gigantesca que ya si no tenés un plan de inserción en el mercado, de que llegue a público, probablemente va a estar muy difícil que se destaque. Y después la cuestión de distribución, que es la etapa justamente de, bueno, cómo hacer llegar ese producto, que hoy por hoy ya la resumo con el primer ítem de los que les muestro abajo, que es el tema de distribución digital, ¿no? Que es otra de las cosas interesantes o muy aprovechable del tema de videojuego, ¿no? Es un producto casi ya estrictamente digital, digo, porque siguen habiendo algunas cuestiones de distribución física con algunos productos de videojuegos, pero son mínimas. La mayoría de las plataformas ya transitan esa cuestión de darte una licencia de uso de un juego, ya ni siquiera es vender el producto con un medio físico, un soporte físico, sino una licencia de acceso a ese videojuego en una plataforma específica.
Eso es lo más conocido, lo más amplio, generalmente con estudiantes también es la parte que más conocen porque es la del consumidor general, ¿no? La mayoría del público de videojuegos que consume videojuegos es desde estas plataformas que se accede. Pero después destaco algunas cositas más como para hacer esta amplitud de la variación. Tema de monetización, por ejemplo, esta cuestión de en lo que es a teléfonos celulares, hay mucho de videojuegos, pero es un mercado diferente y que funciona de otra manera. La mayoría de los juegos de celular son de acceso gratuito, ¿sí? Son los famosos free to play. Y lo que se ofrece adentro para complementar esa experiencia es lo que vas a hacer el negocio. Después hay otro formato que es el que más se está impulsando ahora, que es el de plataforma de servicios, que la idea es, vos tenés un juego, también generalmente la mayoría de las veces gratuito, y lo que vos haces es, adentro de esa plataforma, ofreces servicios para potenciar esa experiencia de usuario. Ahora voy a ir un poco más a esa cuestión de la experiencia de usuario. Por ejemplo, si hay alguien acá que juega o vio o tiene alguien que juega videojuego, por ejemplo League of Legends, la idea tiene eso, ¿no? Es una plataforma que tiene componentes sociales, de juego, competitivos, tiene escena también deportiva, pero la cuestión está dentro de ciertos servicios que se ofrecen para mejorar esa experiencia para los usuarios. Y después 3 puntos que los paso muy rápido, pero son como de otra vez, más meternos en el agujero de conejo, ¿no? Por ejemplo, está la cuestión de exportación de servicios que funciona muchísimo acá. Obviamente es una cuestión de doble filo por cuestiones económicas, ¿no? Por cuestiones de moneda, pero hay mucho movimiento de lo que es exportación de servicios. Es algo muy potente porque hoy las herramientas para trabajar a distancia están más que desarrolladas, así que es algo que naturalmente se iba a dar. Mercados transversales. Hay muchos mercados que también tienen la cuestión de implementar videojuegos, por ejemplo, advert gaming, para publicidades, y ludificación, que es algo que se aplica incluso en educación y salud, que tiene que ver con dar una dinámica de juego a ciertos aspectos. Potencial, marqué algunos puntitos como para también dejar ahí a ver si queda el foco del interés. Es interesante la cuestión multitransdisciplinaria del campo de los videojuegos, vincula muchísimas disciplinas creativas, y a veces de maneras muy interesantes surgen nuevas vinculaciones entre estas disciplinas. En Argentina hay una diversidad muy grande de propuestas educativas, no solamente es desarrollo de videojuegos, ¿sí? Hay, por ejemplo, enfocados en guión, narrativas, en cuestiones transmediales, en cuestiones de producción específicamente de equipos. La instrumentación de nuevas tecnologías es un campo recontra fértil para que se implementen nuevas tecnologías, ni bien se iba desarrollando la cuestión de inteligencia, de IA, de la tecnología de blockchain, que después se exploró por la cuestión de cripto, NFT. En videojuegos siempre también tuvo un lugar muy experimental para ver qué pasaba. Y la cuestión del diseño de experiencia de usuario, que esto ya es lo último prácticamente, que es, son 2 puntos muy concretos que después de esta exploración muy general pueden bajar a tierra qué aplicaciones tiene todo lo que se transita con videojuegos, ¿sí? Hay una cuestión muy fuerte de experiencia de usuario que todos vinculamos a la cuestión productiva, o sea, por ejemplo, en la oferta de productos y servicios siempre está esta cuestión de la relación del cliente o el usuario con el producto o el servicio, y videojuegos es algo que transita y trabaja muchísimo, ¿sí? Justamente estamos hablando previamente, antes de empezar, de esta cuestión de cuántas cosas ni nos damos cuenta que pasan cuando experimentamos alguna aplicación o algún juego, ¿no? Cuántas cosas están tan bien diseñadas que las transitamos, las disfrutamos y nos generan una buena sensación, pero no las llegamos a percibir en detalle. Y digo, porque por ejemplo, incluso desde primeras edades ya se da la cuestión de vinculación con marcas, con IPs, ¿sí? Hay un trabajo que va más allá de ese producto, sino de generación de mundos y comercializar a través de eso. Y la cuestión de simulación, que no voy a dar detalles, pero ya conocen muchos simuladores que empiezan en cuestiones de juego, muchas veces se van transitando hacia la cuestión productiva. Me parece muy interesante, por sobre todo, en el impacto que pueden tener en lo que es costos, cuando se trata de una maquinaria muy costosa de utilizar. Entonces, poner a alguien a utilizar esa máquina para practicar su uso puede ser costoso y también peligroso, ¿no? La cuestión de riesgos. Si es maquinaria pesada, puede ser complicado, o si es maquinaria que además incluye, digamos, no sé, elementos de transporte o lo que fuese, puede hasta vincular a otros terceros. Y la última, retos muy generales. La vinculación fluida entre espacios formativos. Yo les dije, hay muchas carreras, hay muchos espacios que están transitando formación en videojuegos, porque además hay mucha demanda, la verdad también es esa. Va creciendo todos los años. Y esta vinculación no es que no esté, sino que es tan novedoso todo el tema de estar formando sobre videojuegos. La cuestión de formación docente también está tan nueva, qué profesional vincular, cómo, que no está del todo consolidada. A partir de ahí, la vinculación con espacios productivos
desarrollar más el campo en su amplitud, que se conozca más, acá está este estigma que les digo, ¿no? Videojuegos es entretenimiento y nada más, y la cuestión de visión a futuro, que va a incluir esto de, bueno, pensar en programas que obviamente trabajan sobre la triada que ya seguramente escuchamos acá en el Congreso más de una vez, de privado, público y educación. Así que eso es todo, muchísimas gracias. Muchas gracias, Bernardo. Bueno, vamos a pasar entonces ahora con Mauro Guerrero. Mauro es CEO de Grupo Núcleo, Sociedad Anónima. Es una empresa de venta y desarrollo de tecnología. Es vicepresidente de ATIGMA y entiendo que es en este rol en que va a dar su exposición, que es una asociación que reúne a empresas TICs y emprendedores tecnológicos de Mar del Plata y la zona adyacente. Y es además director en Neutron Aceleradora, un espacio en donde se acompañan e impulsan proyectos tecnológicos. Así que adelante, Mauro. Bueno, muchas gracias, Diego. Muchas gracias a todos. Mi rol, sí, como decía Diego, la idea de la charla de hoy es contarle un poquito qué es ATIGMA, que es una asociación TIC de Mar del Plata y zona, que nuclea a las 5 universidades de la ciudad. Vamos a ver si... Bueno, este lo pasamos, es un poquito... Ahí va, ahí va. Nuclea a las 5 universidades de la ciudad, fue fundada en el año 2006 entre todas personas que somos tecnológicas, que nos gusta la tecnología, hay de todo en la asociación, somos más de 126 compañías, más de 400 microemprendimientos y hoy en la actualidad en Mar del Plata y zona llegamos a más de 4.000 talentos, ¿está bien? Que es un montón de personas trabajando en tecnología. Y la idea de la charla es contarles un poquito dentro del universo de ATIGMA todo lo que pasa en la ciudad y en la zona con lo que tiene que ver con tecnología, ¿no? Estoy en una mesa de ámbito académico y tal vez la idea era contarle un poco las oportunidades que vemos nosotros, que hoy son realidad y que creemos que en este mundo sin fronteras en lo que es tecnología tiene mucho para hacer y puede subir a la carrera de generación de empleo en la ciudad y en el país. Por otro lado, mi rol también en tecnología es dirigir una compañía tecnológica y también trabajar en la forma de director en una aceleradora de proyectos, que después voy a volver para charlar un poquito sobre videojuegos, de lo que estuvo charlando recién. Hoy en la actualidad, la cantidad de talentos demandados por el mercado, si bien todos van a pensar en, no sé por qué se fue, yo no fui, ahí va, la cantidad de talentos, bueno, no importa, no sé si lo tienen, lo tienen ahí lo tienen bien, ese es el front. La cantidad de talentos demandados hoy en las empresas, no solo en las empresas tecnológicas, sino también empresas de diversos ámbitos que trabajan con tecnología, porque hoy todas las empresas que producen venden y en esa cadena de valor utilizan tecnología. En las carreras que hoy tenemos a disponibilidad, hay un montón de carreras de programación, todas en la ciudad y en la zona están con lista de espera, pero particularmente desde ATIGMA recibimos todo el tiempo pedido de talentos y a mí me gusta, me parece la oportunidad para remarcar 4 grandes lugares que hoy no están cubiertos por la parte académica y que son ciberseguridad, que hoy es uno de los lugares más importantes de las empresas, hoy todos estamos conectados y todo está conectado. Ciberseguridad hoy forma parte de lo más importante de cuidar los datos, que es lo más importante que tenemos en las compañías, y hoy estamos necesitando una carrera de ciberseguridad. Blockchain, como vimos en el mundo de los videojuegos y en el mundo de las transacciones, hay blockchain todo el tiempo, NFT y diferentes tokenizaciones para diferentes rubros. Inteligencia artificial y machine learning. La inteligencia artificial llegó para quedarse, es una de las revoluciones más importantes que estamos viendo nosotros desde la industria. Nosotros tomamos a la inteligencia artificial como un copiloto que viene al lado nuestro para facilitarnos un montón de tareas repetitivas, tareas productivas, tareas que generan procesos que hoy la inteligencia artificial, bien computada y bien programada, puede hacer que se hagan más eficientes esos tiempos. Y esos tiempos podemos utilizarlo para mayor eficiencia en la parte de generación de valor o productividad o también para el uso propio en cada una de las etapas de cada persona, ¿no? Puede ser, bueno, aprovecho y acorto mi horario laboral para aprovechar en diferentes situaciones, estudiar una carrera, practicar un deporte
o también puede ser que acorte tareas repetitivas de mi día de productividad para generar nueva productividad para la compañía. Y esa inteligencia artificial viene de la mano del Machine Learning, que es básicamente entrenar a esa inteligencia artificial, porque la inteligencia artificial por sí sola, si no la aplicamos, si no la entrenamos, es difícil de que tome los procesos dentro de la compañía. Y otro de los lugares no menor y muy importante es la carrera de Ingeniería de DevOps, que básicamente es el que unifica todos los temas de programación y que esos temas de programación vía las infraestructuras que hoy tenemos a disposición y que todos los días va cambiando y mejorándose, llegue al usuario y ese usuario vea lo que todos vemos en una charla que teníamos anterior, es en una aplicación, cuando nosotros cliqueamos, automáticamente funciona. Bueno, la ingeniería en DevOps es lo que hace que el diseño, el desarrollo de software y la aplicación en la nube, en un servidor dedicado o en la infraestructura que tengamos, circule y sea lo dinámicamente correcto para que no se genere un embudo y esa aplicación sea lo que nos pasa a algunos en algunas aplicaciones, decimos, bueno, se saturó el sistema, no funciona. Y es una de las carreras dentro del pedido de talentos que más nos requieren. En esta búsqueda de generar talentos, nosotros desde Atigma, y particularmente en nuestras compañías o en mi compañía, trabajamos permanentemente en este triángulo de la generación del recurso y lo público y privado. Trabajamos en distintas metodologías. Tenemos las compañías que pertenecemos a Tigmas abiertas todas a las prácticas profesionales, que creo que es un lugar interesante para que no solo con la capacidad adquirida, sino con las capacidades blandas de cada uno de los usuarios puedan llegar a una mejor experiencia laboral y prepararse para ese terreno, sino también en el formato de bootcamps, como le llamamos en nuestro rubro, que básicamente es una capacitación permanente y concreta en un lapso muy chiquito de tiempo dentro de las compañías o del ámbito laboral sobre lo que esta persona debería hacer en lo laboral. Y en esos bootcamps, todos los años estamos extrayendo o trabajando en diferentes recursos que después terminan en las distintas compañías, ya sean en Mar del Plata, en la zona, o en diferentes lugares del mundo. Creo que, no sé si pasó. Bueno, hasta ahí no sé por qué el título principal, pero bueno, hasta ahí es la presentación. Básicamente es concreta la charla, contarles que desde Atigma y particularmente desde mi figura vemos mucha oportunidad de desarrollo y de generación laboral, particularmente en Neutrón, en la aceleradora en la cual dirijo. Hay un montón de compañías que salieron de recursos y de emprendedores de la ciudad que trajeron un proyecto, que lo llevamos adelante, que lo llevamos a la práctica. En el caso de videojuegos, por ejemplo, una de las compañías que lanzó hace 2 años un videojuego en la Argentina y que tuvo el aporte de un publisher alemán, que fue la primera vez en la historia de la República Argentina, nació de la aceleradora Neutrón. El pico satélite que tenemos en el espacio, que puede venir a brindar sistemas o servicios tecnológicos al agro, a la agroindustria, a un montón de lugares, nació de una aceleradora. Y son diferentes ideas que lo que nosotros transitamos y hablamos desde Atigma nacen desde ese lugar, desde una unidad TIC que trabaja en conjunto y que va buscando distintos valores y talentos y va juntando las diferencias de cada uno para llegar a algo mejor. Con lo cual, el mensaje final, y después quedo abierto a preguntas, es que vemos mucha oportunidad para lo que es la provincia de Buenos Aires, Argentina, y pensar en un mundo sin fronteras en lo que es tecnología. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias, Mauro. Ahora entonces pasamos con Cristina Jope, doctora en Ciencia de Materiales, investigadora principal de CONICET y profesora adjunta de la Facultad de Ingeniería de la Universidad Nacional de Mar del Plata. Trabaja en la división Polímeros Nanoestructurados del INTEMA y dentro de sus líneas de trabajo están relacionadas con la fabricación y aplicaciones de materiales basados en nanoestructuras y redes poliméricas. Adelante. Bueno, muchísimas gracias por la presentación, gracias por la presencia de todos ustedes. Hoy voy a hacer algo un poquito distinto porque, bueno, no sé si muchos de los que están acá conocerán lo que es la escala nano, pero suponiendo que es un público diverso, voy a hacer algunos breves comentarios sobre eso, aunque suene un poquito trivial. Básicamente, en la escala nano, voy a tratar de mover, ahí está.
nos estamos moviendo entre, digamos, entre lo que serían los átomos y las moléculas, por un lado, como en la escala más pequeña, y pongámosle una célula sanguínea que está dentro de las micras, ¿sí? Entonces nosotros estamos, como definición matemática, podemos decir que el nanómetro es la millonésima parte del milímetro, porque estamos básicamente 9 órdenes de magnitud más abajo que el metro, ¿sí? Para ser un poco por ahí más gráficos, si nosotros pensamos en la relación que puede tener un ser humano con una nanopartícula que tenga 1 nanómetro, sería en escala más o menos la misma que la de la Tierra con una moneda de 10 centavos. Estamos hablando realmente de grandes diferencias de escalas y la pregunta es, ¿por qué nos interesa trabajar justamente en esa escala y no en otra? ¿Sí? Entonces, básicamente lo que pasó ya hace unas décadas, se descubrió, es que en este nivel de tamaños, los materiales, la materia en general, se comporta muy diferente de lo que se comporta macroscópicamente. Si yo tengo, por ejemplo, un lingote de oro, que no tengo, va a tener, por supuesto, mucho brillo, va a ser maleable, va a tener un punto de fusión alto, va a ser un metal noble, pero quizás reduciendo hasta ese nivel de la nanoescala y controlando la forma y el tamaño, puedo tener un material que sea catalíticamente activo, ya no es más noble, que tenga un punto de fusión muchísimo más bajo, que tenga colores como los que están viendo ahí y, por supuesto, propiedades para aplicar muy diferentes de las del material masivo. Por eso, entonces, decimos, mirando de nuevo lo que creímos conocido, porque estamos mirando de nuevo toda la materia en una escala en la que la materia se puede comportar de manera diferente. Y todo este estudio de esos fenómenos y la manipulación de los materiales en esta escala es lo que nosotros llamamos o interiorizamos como nanociencia. Cuando todo ese conocimiento lo ponemos en pos de diseñar, caracterizar, producir y obtener algún dispositivo o alguna solución a algún problema, estamos hablando de nanotecnología. Entonces las dos, como van a ver, están irreductiblemente unidas y no podemos tener nanociencia sin nanotecnología ni nanotecnología sin nanociencia. Tenemos que tener la pregunta, tenemos que tener la respuesta y tenemos que ver cómo avanzar con esos dos unidos entre sí. Por ejemplo, esas nanopartículas tan lindas que veíamos en la otra filmina pueden dar lugar, después de un proceso muy largo y de la interacción de muchas personas y de mucho tiempo, en un sensor de glucosa como el que pueden estar viendo ahí, que en definitiva es un producto ya comercial. Entonces, además de esas, les quería mostrar como una cuestión por ahí curiosa, algunas otras propiedades de los materiales que pueden modificarse mucho cuando yo me reduzco a la nanoescala. Además del color, el punto de fusión y lo que dijimos, la conductividad de los metales nobles, que es uno de los casos más típicos, tenemos también, por ejemplo, la existencia de nuevos estados magnéticos en materiales magnéticos como por ejemplo, el óxido de hierro, que es un material ferromagnético que probablemente conozcan a nivel masivo, y cuando yo me muevo en la nanoescala puedo generar un superparamagnetismo. Esas nanopartículas superparamagnéticas, que es como un nuevo estado magnético, unidas a un líquido me pueden dar esos hermosos ferrofluidos que, además de que se usan en arte, últimamente para obras muy hermosas, pueden actuar en un montón de otras aplicaciones relacionadas con, por ejemplo, lubricación y otro tipo de aplicaciones más tecnológicas. Así como, por ejemplo, un semiconductor que puede tener ese aspecto de polvo a nivel macroscópico, cuando yo lo reduzco a la nanoescala, me puede generar sistemas fluorescentes que tienen fluorescencias en distintas longitudes de onda dependiendo del tamaño y de la forma de esas nanoestructuras. A ver si puedo cambiar. Ahí está. Algunos ejemplos quizás más antiguos y también de la naturaleza, seguro que se escucharon alguna vez una charla sobre nanotecnología, incluyendo la mía, van a haber visto la copa de Licurgo. La copa de Licurgo es una copa de los romanos del siglo IV después de Cristo, que está en el Museo Británico, por supuesto, actualmente, y que tiene este efecto de dicroísmo. ¿Qué es el dicroísmo? Tengo un color reflejado, que es ese verde, diferente del color en transmitido. Y eso se debe a que el vidrio contiene nanopartículas de oro y de plata de distintos tamaños y son las que generan, por efectos ópticos y por algo que se conoce como plasmón superficial, ese efecto dicroico. Pero también hay nanoestructuración y hay efectos de nano en la naturaleza, ¿sí? De ahí nos hemos copiado un montón, los que trabajamos en esto. Por ejemplo, el efecto superhidrofóbico en hojas, las hojas del loto, que es muy conocido también. En este caso, el efecto se debe a la rugosidad micro y nanométrica que tiene la superficie de la hoja y que hace que se generen como si fueran unos bolsillitos de aire, por lo cual cuando yo coloco una gota de agua encima de esa superficie, la gota es como si estuviera suspendida en el aire, ¿sí? Y puede rodar, por ejemplo, y capturar suciedad y comportarse como un sistema de autolimpieza para la hoja. Y lo mismo pasa con ciertas estructuras, por ejemplo, de la piel, por ejemplo, de peces o también pueden ser de aves,
que están diseñadas por la naturaleza para ser, por ejemplo, más aerodinámicas, para facilitar el nado, entre otras. Estos son solo 3 ejemplos de muchísimos que existen, por lo que es un gran trabajo tener que volver a mirar toda la materia desde ese lugar, y es lo que se ha venido haciendo la nanociencia desde hace muchos, muchos años. Cuando nosotros podemos entonces utilizar esas nuevas propiedades para, digamos, dar respuesta a algún problema o dar una solución o generar un nuevo producto mejor o alternativo, es que estamos haciendo nanotecnología. Y ese proceso de llegar desde ese concepto y desde ese conocimiento básico hasta ahí es largo. Siempre está acompañado por un desarrollo industrial que tiene una base científica, entonces tecnológica, muy, muy fuerte y que requiere de un ecosistema, como hoy se hablaba, muy complejo, en el que no solamente hay metidos científicos, sino que va a haber, por supuesto, ingenieros, gente que trabaja en la parte más económica, de diseño, en la industria, las compañías que tienen interés en desarrollar esto y, por supuesto, además, el Estado, ¿sí? Y todo aquel inversionista que quiera apostar a algo tan novedoso como esto. Así todo, hay un montón de ejemplos a nivel internacional que van desde los cosméticos de alta, digamos, de alta gama, textiles, materiales hidrofóbicos para ventanas, sistemas que pueden usarse para remediar agua, empaques, ventanas inteligentes, entre muchos otros, ¿sí? Nosotros me pidieron que contara un poco qué era lo que hacía yo acá en Mar del Plata. Yo trabajo en el Instituto de Investigaciones en Ciencia y Tecnología de Materiales en una división que se llama Polímeros Nanoestructurados, y ahí combinamos nanoestructuras con polímeros o plásticos especiales que desarrollamos también en el laboratorio, y ahí, dependiendo, como justamente el mundo de la nanotecnología es muy versátil, dependiendo de la nanoestructura, dependiendo del polímero, podemos llegar a hacer cosas como, por ejemplo, materiales autorreparables, que se reparan solitos, pero no tan solitos porque los activamos térmicamente, pero los activamos térmicamente utilizando activación remota a través de la irradiación de luz sobre sistemas que contienen nanoestructuras y que a través de un efecto fototérmico generan calor. O podemos, por ejemplo, generar nuevas resinas funcionales para hacer fotoimpresión 3D con resinas, podemos generar sistemas para microfluídica, podemos hacer materiales para fotoimpresión a nivel de escala nanométrica, entre muchísimos otros desarrollos. Yo hoy les traje 3 ejemplos muy breves de algunas cosas que estamos haciendo en estos últimos meses en el laboratorio. El primero que les quería mostrar es este de geles con efecto bactericida activados con luz visible. Este es un sistema en el que nosotros usamos nanoestructuras para generar el material. O sea, lo que hacemos es disolvemos un polímero en agua, le ponemos una sal particular que induce la formación de una red polimérica y agregamos esas nanopartículas, ¿para qué? Para que cuando irradiamos con luz verde, como la que ven ahí, que son LEDs, ¿sí? Es un arreglo de LEDs, eso produce un aumento de temperatura, el entrecruzamiento del polímero y la generación de una red. Ese polímero que ven ahí, ese color rosadito, se puede utilizar como un apósito, esa es la mano de Ana, que está ahí sentada adelante, que usó el gel como un apósito, y lo podemos incluso infiltrar con un colorante para que ese colorante, que nosotros llamamos fotosensibilizador, es un colorante especial, cuando es irradiado también con luz verde genera un efecto bactericida. Entonces tenemos potencialmente un apósito con efecto bactericida. Lo que les comentaba recién, tenemos materiales autorreparables que desarrollamos particularmente, algunos de ellos podrían potencialmente utilizarse, por ejemplo, en la industria de materiales compuestos para altas prestaciones, a los que cargándolos, por ejemplo, con estas estructuras que son nanotubos de carbono, podemos, irradiándolos con luz infrarroja, generar un aumento de temperatura e inducir su soldadura o su unión, su reparación e incluso su reciclado, simplemente irradiándolo con luz desde lejos, ¿sí? Y un último ejemplo que les quería mostrar es este de las partículas de óxido de vanadio recubiertas con óxido de silicio, que se utilizan como materiales para generar recubrimientos sobre vidrios, por ejemplo, para ventanas, en las cuales yo puedo controlar el ingreso de radiación a una edificación y de esa manera también controlar térmicamente cómo responde esa ventana a un medio, por ejemplo, no sé, un lugar en el que tengamos veranos muy cálidos, ¿sí? Supónganse que estamos en un lugar donde la temperatura aumenta mucho durante el día. Bueno, cuando aumenta mucho la temperatura, ese material se comporta como reflectante de la luz infrarroja, es decir, no permite la entrada de radiación, pero sufre una transición por la cual cuando bajo la temperatura sí permite
la entrada de radiación. Entonces, dependiendo de si la temperatura afuera es muy alta o es muy baja, va a dejar que entre o no la radiación y va a controlar así en la zona de confort la temperatura que tengo dentro de mi casa, por ejemplo, ¿sí? Esto a futuro. Bueno, entonces, para terminar, simplemente no me quiero pasar del tiempo, comentarles un poquito resaltar lo que decíamos recién. Estos son productos todos que para que lleguen al mercado están basados en un desarrollo científico-tecnológico muy fuerte. Entonces necesitamos de ese ecosistema en el cual no estemos solamente los científicos ahí, nosotros nos tenemos que abrir y también tenemos que recibir sus preguntas, porque necesitamos de la gente que hace nanociencia, de los que hacen nanotecnología, de los que hacen marketing, de los que hacen ingeniería, de los que hacen economía, del dinero de las inversiones públicas y privadas. En esa cadena no sobra nadie realmente, todos hacen falta, la gente que hace comercio internacional, la gente que permite también ingresar las materias primas, la gente que produce esas materias primas. Y realmente es un proceso complejo, pero a mi entender vale la pena por la gran versatilidad y por el gran impacto que puede tener. Así que bueno, simplemente les quiero mostrar, por si a alguno les interesa seguir lo que hacemos en las redes. Ese es parte del grupo de investigación, que somos unos cuantos, y muchísimas gracias por haber estado acá. Quedo abierta a preguntas. Bueno, muchísimas gracias. Bueno, primero quiero agradecer a los expositores porque la verdad que fue impecable las exposiciones y sobre todo en términos de ajustarnos al tiempo. Así que estamos más que bien como para iniciar una ronda de preguntas. También aprovecho para agradecer a Laura, Matías, a Nahuel y a toda la gente del Ministerio de Producción, Ciencia y Tecnología de la provincia por organizar esta actividad y habernos permitido estar aquí, y a ustedes, ¿no? como auditorio, estar presente en este panel. Así que si les parece bien y si hay preguntas podemos ya pasar a formularlas. Famosos salimos temprano. Va a ser cada vez más, gracias. Va a ser cada vez más difícil. Entonces, ¿qué estrategia? O si es, bueno, en TIC, yo vengo del mundo TIC, ya es un espacio súper demandado, ¿no? Muy tensionado. Entonces, ¿cómo hacer para que ese universo crezca? Porque es una oportunidad para la provincia y para el país, pero si no crece el universo de potenciales trabajadores y trabajadoras cognitivos, digamos, por más que esté la oportunidad, va a faltar el que finalmente la ejecute, digamos. Y me da la sensación de que en retrocesos económicos como los que estamos teniendo ahora, no solo de los últimos 6 meses, pero de los últimos años, eso cada vez se dificulta más. Entonces tenemos que pensar estrategias, bueno, eso. ¿Qué se les ocurre? Hago un comentario desde un ámbito que por ahí, bueno, yo me dedico más desde la parte científica, ¿no? Por supuesto que siempre dicen que los que estamos en el laboratorio ahí no nos enteramos mucho de lo que pasa alrededor, nosotros tratamos de que sí. Bueno, yo también pertenezco al Consejo Asesor de la Fundación Argentina de Nanotecnología y hace poco estuvimos en el evento de Nano Argentina y hablaron personas de pymes, justamente, y me gustó mucho que hubo algunos ejemplos puntuales en los que se comentaba que por más que sea muy pequeño el inicio y muy pequeño el proyecto con el que uno inicie una pyme, inicie, por ejemplo, un proyecto con una universidad o con un instituto y le dé un poco más de valor agregado a algo que está haciendo, y no lo digo por ahí, hay empresas que ya son más tecnológicas de per se, ¿no? Pero empresas que por ahí no tanto, esto justamente no se desarrollaban inicialmente bombas de infusión para aplicaciones clínicas y demás. Bueno, con pequeñas cosas en esa cooperación,
ellos lograron tener productos de mucho mayor valor agregado que les redituó en mayores ingresos también para la empresa. Entonces creo que lo difícil es empezar con un megaproyecto y que una empresa se anime y que pueda tener el dinero, ¿no? Y la posibilidad, y menos si no hay soporte externo, para arrancar con un megaproyecto con súper riesgo. Lo que hay que hacer también, yo creo, desde el ámbito científico es decir, bueno, a ver, yo no voy a desarrollar ahora lo que está en la frontera del conocimiento del tema con esta pyme, voy a hacer algo por ahí, más razonable, algo que ya se conoce, pero que por ahí acá en Argentina no se hace, pero que yo sí tengo la capacidad de implementar porque la estudié un montón. Entonces, desde un ámbito en el que no me tengan que contratar necesariamente como recurso humano, pero sí a través de un proyecto, poder beneficiarme yo de lo que sé que ellos me pueden dar también, porque las empresas le dan un montón a lo que es el ámbito científico, de conocimiento, de orientarte a los problemas, de a dónde tenés que mirar, y ellos por ahí con una cosa que yo ya la aprendí porque, bueno, me tocó aprenderla, puedo darle a ellos un valor agregado y puedo hacer que su producto valga mucho más, o solucionarles un problema que les era imposible de solucionar de otra manera, pero porque básicamente cada uno se dedica a lo que se dedica, ¿no? Entonces me parece que hay que empezar con algo chiquitito, sin demasiadas ambiciones de llegar a ser ni el científico el mega desarrollo de última generación para el Nobel, ni la empresa a llenarse de dinero con eso, sino algo intermedio. Empezar por ahí, ir mostrando con ejemplos a dónde se puede llegar. Y eso para mí va traccionando también. Esto independientemente de lo que esperaríamos que sea una política de Estado, ¿no? Más allá de eso. Perdón que acaparo yo. No, yo quizá lo que agrego desde una postura más de docencia y educación es que, bueno, es un poco una rueda, ¿no? Porque no me quiero poner romántico, pero esta idea del conocimiento te libera, ¿no? Entonces está esta cuestión de hay que mantener conectados con la cuestión de formarse. En ese sentido, lo digo yo desde la experiencia de videojuegos, pero sé que aplica un montón más de los espacios de formación pública, por sobre todo que se trata de fomentar mucho tecnologías que sean accesibles. Entonces, por ejemplo, se trata en desarrollo de videojuegos, si bien está la perspectiva de, bueno, los videojuegos en 3 dimensiones, con las últimas tecnologías y equipos muy caros y muy poderosos para trabajar. La realidad es que no, hay una cara en la que el diseño de juegos se puede hacer desde base, ¿no? O sea, trabajé 1000 veces con computadoras de conectar igualdad, por ejemplo, desde las más básicas, y podés trabajar perfectamente, y ahí hay una cuestión de descubrir bueno, tengo las herramientas también para formarme, y lo digo en escenarios en los que incluso faltaba acceso a recursos para viajar a formarse, ¿no? Entonces, creo que desde educación acá, eso es algo interesante y lindo que pasa muy en general, que está esa perspectiva tenida en cuenta y se dan herramientas y opciones para poder trabajar también desde esos lugares. Creo que nos interpela, me parece, la pregunta aquí de política pública. No tiene una respuesta ni única ni sencilla. Creo que hay muchos actores y me parece que el mejor mensaje que uno puede dejar desde estos lugares es justamente resaltar aquello que es positivo. Hoy es día martes. El viernes asistimos muy contentos al lanzamiento de los fondos de innovación tecnológica de la provincia de Buenos Aires, que celebramos y agradecemos desde las universidades nacionales una vez más. Así que destacamos esos fondos justamente para lo que mencionaba aquí la colega respecto de cómo acercar la ciencia y la tecnología al medio productivo. Pero además hay distintas acciones que llevan en general las universidades, muchas veces en silencio, y creo que han sido ustedes testigos en la mesa anterior de Ciencia y Tecnología, donde se nombraban los centros de transferencia tecnológica, donde se mostraba la vinculación, donde se mostraba la transferencia, donde en definitiva se han dado señales de cómo la universidad, aún en diferentes tiempos, complejo, seguro, sigue dando muestras de cómo puede dar cuenta no solo de las competencias de oficios, sino además de lo que hablamos hoy de competencias digitales. Esta brecha digital se viene a sumar a otras existentes. A veces resulta muy difícil y muy complejo. En ese sentido, lo que entendí que mencionabas era cómo superar esas brechas socioeconómicas, la ruralidad respecto de la ciudad, es decir, de todas esas que conocemos, y además le sumamos la digital. Hoy tenemos la ventaja de que tienen un dispositivo accesible, porque se comunican a través de un celular, y ese dispositivo hoy tiene unas funcionalidades que puede por lo menos cubrir gran parte
de estas competencias que hoy se están requiriendo. Y existen a diferentes niveles, como seguramente ahora van a mencionar, y ahora también voy a ser territorial, voy a hablar de Mar del Plata Programa y otras tantas iniciativas que tiene la ciudad para acercar este tipo de conocimiento a estas funciones demandadas. Destacamos esto, lo positivo y lo que hacen distintos actores. Nombro universidad porque es el medio en el que uno se desempeña, pero seguramente que hay otras. Bueno, desde mi lado de rol tal vez de la asociación y de empresario, los que me conocen y me escuchan, siempre hablo desde la asociación del ámbito público-privado y me parece que es importante el despertar vocaciones. En el caso de Atigma y particularmente de mi compañía, estamos permanentemente despertando vocaciones con diferentes programas que son todos llevados a la práctica con fondos propios, donde abrimos permanentemente las puertas de todas nuestras empresas, en nuestro caso, las puertas del edificio tecnológico de Chaco San Martín, emplazado en el medio del nuevo distrito tecnológico de la ciudad. Y lo abrimos no para que venga el que puede y pasó y tocó y vio, no, lo abrimos con un programa donde vamos como Atigma y como empresas a los colegios a explicar generalmente en los últimos 2 grados de carreras secundarias qué son las carreras tecnológicas. Y yo hoy nombré 2 veces en mi charla algo que para mí es importante y es la internacionalización de las compañías y a su vez la internacionalización de las posibilidades laborales. En tecnología nosotros pensamos el mundo sin fronteras. Entonces, si cualquier chico en 4º, 5º o 6º año, dependiendo el orden, puede y ve en Atigma y en las compañías lo que es real, creo que eso es un lugar donde acercamos a los chicos a poder. Después, bueno, hay cuestiones que están lejos, pero me parece que el trabajo público-privado hace que se pueda hacer. Y no solo nos quedamos en Mar del Plata, sino que trabajamos, el año pasado trajimos a todos los polos y clúster tecnológicos del país a Mar del Plata y trabajamos y articulamos estas políticas con esos polos. Entonces, es un pequeño granito de arena que ponemos en esta conjunción de lo público y privado. Muy bien, muchas gracias. ¿Alguna otra consulta? Yo le quería preguntar a Bernardo el tema del crecimiento de la demanda en base a los juegos, ¿no?, que se está desarrollando año a año. Ustedes, a la hora de desarrollar el juego, ¿piensan en el vicio o en la adicción de la demanda? Sí, como ludotecario, por supuesto, la cuestión de la ludopatía es muy importante. Como pasa con un montón de productos del tipo, digamos, vinculados mucho a entretenimiento, siempre está ese riesgo. Si bien, lo cuento con una anécdota que siempre cuento con estudiantes también, en las materias vinculadas a monetización, justamente, se trabaja muchísimo cuestiones de psicología que son medias border a veces con manipulación, ¿no? Son pequeños trucos de la misma manera que en una interfaz hablas de el usuario no se dio cuenta de algo que hizo y vos lo llevaste a ese lugar para una cuestión de funcionalidad. En la monetización, de cierta manera, tratás de generar ese interés de, bueno, adquirí esto, ¿no?, que quizás no sabías que lo necesitabas hasta que empezaste a jugar. Entonces, para mí es clave en la formación de esas herramientas. No me quiero también poner, ya me sale el lado más geek y empiezo a hablar como Peter Parker y decir con un gran poder viene una gran responsabilidad, bueno. Pero se habla también de la cuestión ética, ¿no? Y ahí ya se entra en un lugar más de debate que no, por supuesto, no se enseña esto se hace, esto no se hace, ¿no? Vos das esa herramienta y sí se abre la puerta a la cuestión. Bueno, si ustedes, estudiantes que quieren hacer juegos, generalmente uno piensa en gente disfrutando de ese juego, entonces, bueno, es interesante y es importante individualmente y personalmente pensar dónde está esa línea, ¿no?, para usar esas herramientas. Porque uno, por supuesto, como persona que quiere trabajar del ámbito, hoy por hoy, no voy a mentir, muchos estudios argentinos trabajan con una pata haciendo, por amor al arte, si se quiere, un juego pensando en que quizás no va a tener proyección comercial real o no la va a pegar, y la otra pata en juegos con publicidad o juegos con monetización para teléfono, ¿no? Entonces, la cuestión es dónde está esa línea para cada cual, ¿no? Uno
lleva a ese lugar, pero después es muy personal. Yo lo llevo al lugar de, bueno, sí, siempre dejar este lugar de si la persona se está divirtiendo con lo que estás haciendo o no, ¿no? Ese es el punto. Es muy subjetivo, por supuesto, ¿no? Varía de persona a persona, pero sí, para mí es una cosa que se tiene pensada cuando estás diseñando y, bueno, administras hasta qué punto llevas esa vara de las herramientas para monetizar. No sé si responde, va más o menos, o vas a algo más específico. Hola, bastante en línea con lo que preguntaba en realidad, porque estaba pensando en, bueno, justamente qué industria del entretenimiento entonces queremos proyectar, entonces vinculado a pensar la ludopatía. Yo trabajo en un centro cultural y pienso la cultura, vienen los pibes todo el tiempo, sí a ver bandas, pero también hay muchas veces que, no vine porque me quedé jugando al LOL, no, estoy deprimido y me quedé en casa viciando. Y me pregunto, bueno, no te puedo volver a ofrecer un ciber, que por lo menos sí tenías al lado a alguien, porque hoy en casa el internet va a funcionar mejor, pero ¿cómo conseguir volver a armar un tejido social en estos espacios de entretenimiento y de juego y comunidades sanas de videojuegos también? Bueno, entramos en ese lugar que yo digo, bueno, espero que no lleguemos ahí. Por una cuestión de tiempo, ¿no? Exclusivamente porque es un tema gigantesco. En un momento de la presentación hablé de esta cuestión de la implicancia que tiene con el entramado social, con la cultura. La industria del entretenimiento es como un asesino invisible, ¿no? Se transita cuestiones, siempre hablo de transculturación, yo en la universidad hablo mucho de, yo les digo hacer un videojuego de ninjas y automáticamente aprobación de todos. Digo hacer un videojuego un gaucho y muchas dudas, ¿no? Entonces, hay percepciones de valor respecto a todas estas cuestiones que, por supuesto, transitan y muchas veces se generan a través de estos lugares de una manera invisible. Por eso, para mí, es clave, cuando hablo de concientización sobre la amplitud del campo de videojuegos y eso, y lo llevo al entretenimiento en general, quiero decir eso, ¿no? Entender que no es una cuestión que, bueno, listo, es generar un producto y nada más. Estamos hablando de un producto que tiene una influencia sobre la formación. Es uno de los productos de entretenimiento y culturales que más está llegando a las edades más bajas. Entonces estamos hablando de formación desde lo más indispensable. Incluso en una parte de la presentación decía esto, ¿no? De la experiencia de usuario y hablaba desde las infancias. Y es una cuestión que mínimamente otra vez tenemos que ser conscientes para... No hay un camino correcto o incorrecto. Lo que hay es una cuestión que sí nos lleva a todos, nos impacta a todos y que creo que no le damos la atención suficiente, ¿no? Incluso desde la esfera de... Últimamente se empezó a retomar la cuestión de las dinámicas lúdicas en los espacios de aprendizaje. Y en muchos lugares había como una sorpresa de cómo esto de jugar en clase. Y en realidad, o sea, lúdica en espacios de aprendizaje hay desde siempre, ¿no? Capaz los vamos abandonando, pareciera, hago la aclaración, a medida que vamos a niveles más altos formativos. Pero para mí es una cuestión que, por eso yo ando hablando constantemente de concientizar sobre la amplitud del campo y la importancia de que lo abordemos, ¿no? En educación siempre está esto de, bueno, ¿pero qué hacemos? ¿Reemplazamos clase con juegos? No se trata de reemplazar, se trata de ser conscientes de que mientras en los espacios formativos se dan ciertas cuestiones, en los espacios de entretenimiento se dan otros. La cuestión es analizar esos diálogos y entender si tienen similitudes, si se contradicen, si están alineados y hasta en el caso ideal, en el escenario ideal, cómo aprovechar esas narrativas que se dan en esos espacios para instrumentarlas dentro de clase, ¿no? Y terminar de darles ese enfoque. Ejemplo corto, hablas de mitología griega, hay conocimiento muy amplio porque en videojuegos es una temática muy constante. Pero videojuegos, como cualquier otra industria creativa, trabaja sobre esa base con una base real, digamos, si se quiere, de la mitología y su propio aporte creativo, ¿no? Entonces, lo que falta ahí es instrumentar esta herramienta de, bueno, ese conocimiento que tiene un componente válido para el circuito educativo formal, cómo das esa herramienta para detectar qué es lo que tiene valor educativo y qué es lo que es narrativa de la experiencia de juego. ¿Tenés una consulta más? Bueno. Sí. Sí. Perdón, gracias. ¿En qué momento estamos con la nanotecnología o cómo se puede lograr que esa pyme tenga el uso
de las posibilidades de implementación de la nanotecnología en la producción o en el diseño sin tener que tener una universidad en la esquina, ¿no? Donde se puede encontrar con la FAN o con distintos investigadores. O sea, ¿hay algún camino que permite ir en esa línea? Lo que pasa es que, bueno, en el caso de, vos comentás lo de las impresoras 3D, que básicamente, a diferencia de esto, es de ser un área ya de desarrollo como es el de la nanotecnología, porque pensá que abarca todos los materiales que vos te puedas imaginar, o toda la materia que vos te puedas imaginar, o sea que es súper amplia, e involucra desde la síntesis de las nanopartículas hasta saber cómo interactúa, no sé, con un campo magnético, pasando por cómo puede afectar las propiedades mecánicas de un material. O sea, es súper amplio, ¿no? La impresión 3D tenía como una cuestión, aunque está muy diversificada, por supuesto, de herramienta con un objetivo y básicamente era eso, una herramienta. En este caso, el problema es que justamente al ser tan diverso, normalmente uno se enfoca en buscar la solución nanotecnológica a un problema concreto. Entonces, para tu problema concreto vos tenés que pensar qué usarías y para eso necesitas ese conocimiento científico-tecnológico. Hoy en día, la nanotecnología es como, digamos, a la nanotecnología acceden físicos, químicos, biólogos, ingenieros. Es un área realmente transversal porque vemos la materia de manera transversal. Entonces todavía no tenemos esa carrera de nanotecnología, pero aunque la hubiera, esa inserción del aspecto científico en las empresas no deja de tener el mismo problema que lo tuvo siempre en la relación academia con empresa. Vos tenés que partir de algo que tiene como un éxito, una pequeña cosita, y después ir incorporándola. En eso el desafío para nosotros es busquemos soluciones nanotecnológicas para ciertos problemas que existen que no impliquen un cambio total en, como decís vos, tener la universidad al lado, un cambio total, por ejemplo, no sé, en la producción de un material. Yo quiero, por ejemplo, un material que tenga mejores prestaciones mecánicas. Entonces voy y le digo al empresario, no, tiene que cambiar toda su maquinaria, tiene que cambiar su materia prima, tiene que cambiar absolutamente todo para que esto le sea útil. Entonces a vos no lo vas a hacer porque implica un riesgo y un costo terrible. Para nosotros también es un desafío ver cómo podemos ir incorporando pequeñas cosas para que después las adoptes y digas, uy, mira, esto que es bactericida, que se puede usar para este textil, yo que tengo una empresa textil, ahora puedo tratar de incorporarlo en este otro producto. Entonces voy y compro las nanopartículas. Pero hoy por hoy, ni siquiera hay demasiadas empresas que, por ejemplo, sinteticen nanopartículas. Porque estábamos todavía en un proceso de desarrollo. Yo conozco empresas europeas que hacen nanopartículas y todavía tienen el problema de la reproducibilidad y del escalado. Porque es un área muy nueva todavía, ¿sí? Lo que se hace en la mesa del laboratorio, en algunos casos cuesta escalarlo y que te dé lo mismo a una escala más grande, porque todavía hay cosas que no sabemos de cómo se comportan esos materiales. Entonces todavía queda como mucho camino por recorrer para generar sistemas que sean estables, que se puedan comercializar como quien compra, no sé, un relleno cualquiera para un material polimérico y lo pone en su extrusora y lo aplica y sabe que le va a dar bien. Todavía falta de eso, ¿sí? Puede haber lo que nos puede pasar es que pongamos incluso un producto en el mercado. Ha pasado con algunos, por ejemplo, protectores solares que se vendieron como los protectores solares invisibles de mejor calidad del mercado y demás, y ahora se está viendo que podrían llegar a generar un efecto que no es positivo para la piel, porque falta tiempo. O sea, realmente es algo todavía incipiente y por eso creo que todavía no se puede hacer lo que vos decís, pero creo que va a ser el futuro. Va a llevar más tiempo porque estamos hablando de un área súper diversificada y en la que todavía falta incluso cosas como muy básicas, como esas. Alguien que te venda nanopartículas de plata y que sepas que cada vez que las compras son todas iguales, ¿no? Falta, creo que, tiempo e inversión, pero va a ocurrir para mí. Y falta, por ejemplo, también mucha cuestión relacionada con los efectos de las nanoestructuras, de qué pasa con la contaminación, qué pasa con la persona que las utiliza, etcétera, etcétera. Cosas que requieren años de pruebas también. No es muy esperanzador lo que estoy diciendo, pero es el único camino, no hay otra forma, ¿no? Vamos con la última pregunta, si les parece. Buenas tardes. Yo soy Andrés, trabajo en la Secretaría de Producción de la Municipalidad de San Martín. Pensaba un poco esto que dice Alicia de la industria 4.0 también, no para eficientizar proyectos y sistematizar y demás, sino también para pensar en distintas soluciones, que es un poco esto que traes, creo, vos, Cristina, de empezar a pensar las distintas problemáticas que tienen, por ejemplo, en el caso del trabajo nuestro en las pymes,
pero también quería saber más que nada de qué piensan ustedes con respecto tanto a lo que tiene que ver con esto de ludopatía, como la vinculación que puede ser esta industria 4.0, pensando en soluciones a problemas comunes, o el desarrollo nanotecnológico, en algo que quizás se puede llegar a pensar en una falta de vinculación público-pública, no privado y público en ese sentido. Y otra cuestión que se agrega es, por lo menos algo que nos pasa a nosotros, y es empezar a transversalizar, una lectura de triple impacto, de sostenibilidad y demás, y tener en cuenta la participación comunitaria. Porque, digo, eso es la pregunta, pero digo, viene a raíz de experiencias nuestras, y creo que lo que pueden compartir en el caso de ustedes va a nutrir nuestra experiencia, nuestro trabajo, porque cuando más participación se le dan, por ejemplo, a jóvenes que tienen desarrollos tecnológicos innovadores en escuelas técnicas, o más te sentás con esos chicos, independientemente del contexto socioeconómico que tengan, a compartir un juego, de ver qué se trata, empieza a haber otro tipo de articulación. Entonces, a raíz de eso viene la consulta. ¿Qué piensan ustedes? Que el próximo desafío también tiene que ver con fortalecer la articulación pública-pública y la participación popular. Sí, no, iba a ser nada más que iba a promocionar una cosa nada más. No, desde ese lugar, creo que hoy en día se le está dando importancia, se está viendo que es tan fundamental como la relación público-privada, a la cual ya se le viene dando importancia, pero que todavía también falta. Voy a hacer un comentario también sobre la Fundación Argentina de Nanotecnología, que es el tema el que más me llega a mí. Dentro de la Fundación Argentina de Nanotecnología hay, para lo que es público-privado, actualmente hay un mapa de nano en Argentina, donde las empresas que hacen cosas relacionadas con nano pueden ubicarse, digamos, y poner ahí sus datos para que la gente desde afuera los pueda buscar. Eso por un lado. Pero más allá de eso, la Fundación organiza un montón de eventos y de herramientas para conectarse con colegios, ya sea incluso hasta primarios, para, por ejemplo, tener programas con videos accesibles a todo público, para fomentar que la gente, digamos, se acerque a los eventos de divulgación, hacen muchos eventos de divulgación, y nosotros desde el INTEMA también siempre tenemos eventos de divulgación para que la gente vaya al instituto y conozca, y nosotros ir a las escuelas y mostrar lo que tenemos para ofrecer y para acercar algo que por ahí no es tan conocido para el resto y que se pueda empezar a dar ese círculo también virtuoso, digamos, en este caso, de que la gente empiece a ver realmente cuáles son las potencialidades y que le interese el tema como para también formarse en eso, ¿no? No sé si apuntaba a eso puntualmente, pero sí hay cada vez más una conciencia de que eso es necesario y se está actuando en ese sentido, por lo menos desde lo que yo conozco. Yo ahí agrego una cosita cortita sobre este tema a través de... Ya ni lo vamos a llevar a la ludopatía, hablemos de cuando infancias se acercan a veces bromeamos con lo del chupete tecnológico, ¿no? Y que está esta conexión, incluso yo casi evité el romanticismo con los libros, ¿no? Pero hablamos mucho en videojuegos también de la necesidad de abordaje de otros medios. Y no es por romanticismo con libros, es por esta cuestión de abordar diferentes medios, diferentes formas de estimulación, explorar cuestiones. Me parece que también hay una cuestión con ser consciente de estos mecanismos de funcionamiento, ¿sí? Yo lo llevo mucho obviamente a juego porque es mi campo, pero de cómo funcionan todas estas cosas que transitamos constantemente, porque si no, esas cosas nos transitan a nosotros y no nosotros transitamos las cosas con estas herramientas. Y digo porque, por ejemplo, todo lo que hablamos de diseño de interfaz, de experiencia de usuario, todas las cuestiones que reforcé de videojuegos como maravillosos, como avances y eso, y la necesidad de abordarlos, aplican un montón de otros ámbitos. Yo, por ejemplo, TikTok tiene esta cuestión del scroll infinito y un montón de otras redes, ¿no? En lo cual hay un diseño ahí que apunta claramente a, o sea, no tenés un límite de esto, ¿no? Como hablaba de la técnica de monetización también antes, está esto, ¿no? Bueno, con una música de fondo de 2-3 minutos tenés un momento claro en el que termina el tema y vuelve a empezar y eso te lleva de cuánto tiempo llevo acá. Un loop de 3 segundos de música que decís el famoso quema cabeza, tiene un objetivo que es que te desconectes completamente de cuánto tiempo pasó, ya perdiste la cuenta de eso, de cuándo empezó un ciclo y terminó. Bueno, hay que tener una conciencia porque si bien en el aspecto legal, pensando capaz en lo público, en aspectos que pueden abordar eso y legislarlo o de cierta manera regularlo, también es un poco el usuario que tiene que verlo. Digo, TikTok en un momento incorporó, porque había mucho quilombo respecto a esta cuestión del tiempo que se pasaba, una opción dentro de un menú para evitar esa cuestión del scroll, ¿no? Y de que no termine nunca la experiencia.
O sea, claro, es una opción que nos viene por defecto activa y eso, y creo que sabemos la mayoría que esquiva a los usuarios para los que se busca la solución esa, ¿no? Entonces, todo va a este lugar de, bueno, generar un poco conciencia de eso. Es una tarea difícil, vos hablás de un centro cultural y yo sé que banco esos pilares de resistencia. Es un trabajo duro, pero bueno, es un poco lo que nos toca. Yo en docencia, cuando antes también planteé esa cuestión, está ahí fuerte también ese tema de, bueno, empoderémonos dentro de estos espacios de conocimiento y todas estas herramientas. Y hay todo, a mí me parece maravilloso los progresos que hay, pero también hay que entenderlos, cómo funcionan, e instrumentarlos conscientes de cómo son y cómo funcionan. No sé si respondía, pero bueno, es algo que también con infancias trabajamos mucho y con estudiantes de universidad muchísimo, porque ellos van a ser los próximos productores de esos elementos, esos productos de entretenimiento. Bueno, sí, adelante. Voy a ser muy breve, pero me voy a atrever. ¿Cómo no? Porque como es el final, uno tiene ciertos permisos. Qué pregunta interesante. Porque en realidad hemos acometido con mucho ingenio y creatividad durante todas estas últimas décadas todos los instrumentos y dispositivos que nos podían llegar a acercar al medio. Y sin embargo, lo que más nos cuesta es justamente aplicar modelos de gobernanza donde estén distintos actores y como elemento clave haya liderazgo con continuidad. Entonces, el desafío es ese. Generar modelos de gobernanza público-privado, donde estén esos actores públicos que mencionás de las distintas jurisdicciones y que puedan estar trabajando en conjunto a lo largo del tiempo y que se sostenga. El desafío que tenemos ahora, de este lado. Bueno, muchísimas gracias a todos por su participación. Vamos por concluido el panel.